Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me disculpo un poquito de antemano si hay mucho ruido de fondo y ruido ambiental en el desarrollo de este nuevo video, pero estoy en una locación distinta a la que normalmente estoy cuando estoy dictando clases, por lo tanto pues hay ruidos de pájaros, hay ruido de chicharras y se hace un poquito complicado hacer la grabación en ese sentido. Sin embargo, espero que el sonido sea lo más claro posible y que ustedes tengan la posibilidad de seguir el contenido de lo que estamos haciendo el día de hoy. La última sesión de emprendimiento vimos un tema fundamental: la segmentación. Esa segmentación lo que va a hacer es determinar cuáles son las personas que nos compran a nosotros y cuáles son sus características fundamentales. Es decir, qué hace que estas personas tengan la posibilidad de comprar y qué hace que estas personas sean un cliente potencial para mí. Esa segmentación de mercado o esas características del segmento nos van a permitir diferenciar cuál es la persona ideal a la que yo le voy a comprar o a la que me va o a la que yo le voy a vender. Es decir, cuáles pueden ser mis proveedores y cuáles pueden ser mis clientes potenciales. El día de hoy nos vamos a enfocar en la clientela, es decir, en las personas que compran mis bienes y servicios, y lo vamos a hacer a través de una caracterización del segmento y de sus características fundamentales. Tenemos adicionalmente unas proyecciones iniciales, es decir, inicialmente y de manera teórica, cuál es la forma en la que yo considero que debe hacerse una proyección de ventas o más o menos cuánto creo que voy a poder vender, para finalmente tener unas estrategias de mercado que me permitan tener éxito cuando desarrolle mis actividades empresariales. Este señor que está acá, además de tener una calva absolutamente respetable y una calva maravillosa, el señor Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo en este momento. El hombre más rico del mundo en este momento, con casi 100.000 millones de dólares en su cuenta y en su fortuna. Dice Jeff Bezos que uno de los grandes errores que comete la gente es tratar de forzar su interés. Tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Eso es absolutamente claro. Si nosotros no tenemos la vocación empresarial, es difícil que la obtengamos forzando nuestras pasiones. Si nosotros tenemos una vocación, por ejemplo, de servicio, lo más probable es que ese sea el mejor campo en el que nos debamos desempeñar. No necesariamente forzarse a ser empresario es la salida para salir adelante. Muchas personas le dicen a uno cuando está buscando empleo, por decirlo de alguna manera, pero si no consigues empleo, pues lo que tienes que hacer es emprender. Yo le recomiendo a las personas que identifiquen si esa es su pasión, si ese es su interés, si eso les gusta, si eso les llama la atención, porque no todo el mundo tiene el mismo interés y no todas las personas pueden ser empresarios. Eso no funciona de esa manera. Entonces ténganlo presente. Uno de los grandes errores que comete la gente es tratar de forzar su interés. Tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Si usted es una persona que considera que se siente bien en el mundo del empleo, pues sencillamente sea un buen empleado y consiga un buen empleo. Si usted considera que puede ser un empresario, pues consiga la forma de ser empresario. ¿Qué hacer con mi segmento de mercado? Hicimos una segmentación de mercado en el video anterior. Si no lo han visto, los invito a que lo miren y que analicen pues la información que tenemos allá sobre la segmentación. Pero una vez yo tengo una segmentación, ¿qué hago con ella? Esta segmentación, como ya la vimos, geográfica, demográfica, psicográfica y conductual, nos va a permitir saber cuáles son las características generales de mis clientes, para encontrar un público objetivo, para encontrar las caracterizaciones y para identificar las demandas comerciales del segmento. Ya vamos a mirar eso qué quiere decir en resumen. El público objetivo va a ser mi target, va a ser el corte demográfico y conductual de un grupo de personas que a la empresa elige como futuros clientes de un producto. O sea que básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es el público objetivo con la caracterización general. Eso ya lo habíamos hecho como un ejercicio dentro de este curso, ya les había explicado cómo se hace, y es segmentar el mercado, geográficamente dónde están, demográficamente quiénes son, psicográficamente cuáles son sus características y conductualmente cuál es el momento en que me van a comprar. Eso me va a dar un público objetivo. Pero ese público objetivo es genérico, es decir, no me permite tomar decisiones específicas sobre por dónde empezar. Por eso vamos a hacer esto que está acá, el cliente ideal o el Ideal Customer Profile. Yo sé que muchas de las cosas que hablamos en esta materia están traducidas al inglés y eso puede hacer que sea harto o que usted diga, bueno, ¿por qué tenemos que hablar en inglés si estamos en Colombia? ¡Qué mamera! Tiene usted razón. Sin embargo, los temas de marketing y los temas de mercado o de mercadeo, para no llamarlo marketing, tienen muchísimos anglicanismos. Es decir, mucha de la información que está presente en el mercado está en inglés. Muchos de los términos que se utilizan están en inglés, vienen de los MBAs o de las maestrías en administración de empresas y por eso generalmente se usan términos en inglés. Yo les recomiendo que se aprendan los términos en inglés porque eso también les va a permitir manejar un nivel de sofisticación un poco mayor. Yo sé que esto que estoy diciendo es polémico y muchas personas dirán eso es estúpido, es decir, eso es novista, usted pudiera hablar en español y no pasa nada. Más sin embargo, yo les recomiendo
en términos generales, que apliquen este tipo de conceptos, que los tengan claros en español, pero que también tengan clara su traducción, porque el hecho de que a usted no le guste el inglés no quiere decir que su interlocutor o la persona que va a escuchar su conversación o que va a escuchar su discurso no hable los términos en inglés, que es como se utiliza normalmente en el mercadeo y en los negocios. Yo le recomiendo que se los aprendan, no necesariamente por usted, sino también para que pueda entender cuando una persona le hable del ICP o le hable del Ideal Customer Profile, que usted sepa de qué están hablando, porque el hecho de que usted no hable inglés no quiere decir que el resto de la gente no hable inglés y no esté pendiente, por decirlo de alguna manera, de que usted maneje el concepto. Habiendo dicho esto, vamos a hablar del cliente ideal. Ese cliente ideal lo vamos a separar con base en lo que dice esta diapositiva, y por eso tenemos que tener claridad para que armemos ese, por decirlo de alguna manera, perfil del cliente ideal. ¿Cuál es el porte de la empresa si estamos hablando de una empresa? Es decir, tenemos, ojo, un Ideal Customer Profile, que estamos hablando a nivel empresarial, y vamos a hablar ahorita del buyer persona. Ya vamos a mirar a qué me refiero, pero en este momento vamos a hablar de la empresa. Entonces, una vez tengo mi segmentación de mercado, identifico el público objetivo, que es general, y lo voy a aterrizar en dos. Entonces, el ejercicio en este momento hasta aquí es hacer estas dos cosas, porque ya hicimos la segmentación. Sería agregar, uno, el cliente ideal empresa, es decir, cuál es el porte de la empresa, número de empleados, tamaño de la empresa, si la persona que me va a comprar es una microempresa, una pequeña empresa o una gran empresa. Ubicación ideal de la empresa para iniciar por el target, dónde necesito que esté, en Bogotá, en Colombia, en la sabana. Por ejemplo, si hay personas que tengan, cuando estén pensando sus servicios o sus productos son productos agrícolas, ¿dónde necesito que esté esa empresa? En el llano, en el campo, en la montaña, en una planicie, ¿dónde necesito que esté ubicada? A una altura específica, ¿funciona mejor en Bogotá o funciona mejor al nivel de la costa? Tengo que identificar la estructura del equipo de marketing, es decir, las personas del lado de acá que tienen que tener para poder acceder a esos clientes, y esos clientes, qué tipo de persona dentro de la institución es quien toma las decisiones, la madurez de ese cliente, si es una empresa pequeña, una empresa grande, una empresa con un sistema de gestión institucional paquidérmico. Por ejemplo, las empresas muy grandes, si usted va a venderle algo a Bavaria, usted le piden una serie de documentos, papeles, certificaciones, formatos, balances, una serie de cosas muy grandes. Si usted le va a vender a una empresa ganadera, lo único que le van a pedir es que el servicio sea apropiado y el precio sea apropiado. Pero las empresas grandes que tienen una madurez institucional alta le van a pedir a usted una serie de cosas que tiene que tener claras y que tiene que tener documentalmente para poder participar. Tiene que mirar cómo es el ciclo de ventas, es decir, estas empresas cada cuánto compran, cómo compran y con base en qué ciclos. Por ejemplo, las empresas agrícolas son estacionales, es decir, cuando sale la cosecha tienen dinero, durante la cosecha están en una situación económica más apretada. ¿Y cuál es el ingreso promedio? Vamos a identificar esto. Esto lo tenemos que tener en cuenta de nuestro cliente. Entonces vamos a hacer un perfil. Vamos a decir, por ejemplo, mi empresa ideal para que me compre mi producto o servicio es una microempresa que está ubicada en Bogotá, que la estructura de marketing es el gerente de la empresa únicamente, cuya madurez es muy baja, es decir, no tienen sistema de gestión institucional, ni sistema de compras, ni nada de esto. El ciclo de ventas es mensual, compran servicios mensuales, y el ingreso promedio de una empresa de estas es de entre 30 y 50 millones de pesos. Es algo muy general. Eso después nos va a permitir identificar el buyer persona. La persona que compra mis servicios es un personaje ficticio que se construye a partir de la etnografía, el perfil psicológico, y que representa un grupo con calidades y comportamientos similares. Cuando nosotros hablamos del buyer o de la persona que compra mi producto o mi servicio, lo que queremos es identificar las características básicas de esa persona para poderla separar como cliente, para poder aproximarme a ella, para poder hablar con esa persona. Necesito saber, por ejemplo, vamos a decir, mire, la persona que me compra a mí es una persona de 30 años que tiene un empleo fijo y estable. Normalmente después de levantarse se va para la oficina, pasa 8 horas en la oficina, se regresa para su casa. Hay cosas que aplican y cosas que no para los servicios, por ejemplo, decepciones, que necesita, que le hace falta. Usted se inventa una persona, como una pequeña historia alrededor de una persona, cuáles son sus retos, sus creencias, sus hobbies, sus costumbres, hábitos de compra, medios a los que usa, es decir, si utiliza redes sociales, si no las utiliza, si utiliza radio, si no lo utiliza. ¿Quién los influencia? Si se influencian solitos o se influencian a partir de influencers, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las tecnologías que usa? Si utiliza el celular, si no lo utiliza, dónde busca la información, qué considera para decidir una compra.
momento del proceso de compra en el que se encuentra. Es decir, me voy a inventar una persona. Esa persona que me voy a inventar voy a tratar de que sea la misma. Déjenme decirles, para que tengan claridad sobre esto, que ustedes son buyers. En este momento lo son. Por ejemplo, todos tenemos un celular en la mano en este momento. Este celular que está acá fue un celular que fue cuadrado con base en esta teoría. ¿Quién es la persona que compra mi celular? ¿Es un adulto, hombre o mujer, entre los 30 y entre los 25 y los 40 años, entre los 18 y los 40 años, que quiere un celular que sea atractivo, que sea fácil de utilizar, que no tenga excesivas prestaciones porque no lo necesita, sino para el trabajo? Y hacen todo este tipo de análisis y con base en eso lo cuadran a usted como un buyer persona. Eso es lo mismo que vamos a hacer con nuestros clientes de nuestros productos y servicios para saber quién nos compra. Por ejemplo, Tecoba Consultoría SAS, la empresa que yo represento, es una empresa de consultoría. Por lo tanto, mi buyer, por ejemplo, es una persona entre los 40 y los 60 años que tiene un empleo como gerente técnico de un proyecto, cuyos hábitos personales rondan en torno al trabajo y a la ingeniería ambiental, cuyas decepciones son prestadores de servicios muy malos, que le han prestado servicios muy malos a lo largo de su vida y que tiene unos retos profesionales que cumplir, y es sacar adelante proyectos de calidad pero con personas que no conoce. Cree firmemente en la calidad porque es un profesional con mucha experiencia. Los hobbies para mí son indiferentes, no me importa que hagan su tiempo libre, lo que me importa es su trabajo. Sus costumbres en general están ligadas a la ingeniería ambiental y al desarrollo de proyectos. Compra cuando tiene un proyecto especializado, utiliza internet para desarrollar los proyectos, lo influencian sus coordinadores y los profesionales que están bajo su entorno, es decir, sus empleados motivan su compra, utiliza todas las tecnologías, celular, internet, páginas web, correo electrónico, todo lo utiliza. Hace su búsqueda de información en la web, pero principalmente hace su búsqueda entre las personas que están bajo su mando, es decir, coordinadores, ingenieros ambientales. Le pregunta a su equipo por profesionales y por empresas que le puedan servir. Considera para decidir la opinión de sus colaboradores y la experiencia de la empresa, y el momento del proceso de compra en el que se encuentra es comprando, es decir, está en este momento buscando personal porque está desarrollando proyectos. Ese es el buyer de mi empresa, yo lo conozco, sé quién es, y como sé quién es, lo entiendo y quiero analizarlo, trabajo para que esa persona me compre. Si usted no tiene un buyer persona y no tiene una empresa identificada, usted no sabe a quién le va a vender, y las cosas se deben hacer de manera organizada. Ese buyer nos va a permitir tomar ese espectro que no es claro, de gente que no conozco, y empezar a visualizarla, a entenderla, a soñar con ese cliente, saber qué hace, pensar qué hace, sentir para dónde va. Eso me va a permitir identificar la demanda comercial. La demanda comercial es básicamente cuantificar esa persona cuánto puede comprar. No sé todavía exactamente cuánto cuesta mi producto o servicio porque no hemos llegado allá, pero yo por lo menos puedo saber dos cosas: cuánto gana mensual esa persona o cuánto dinero tiene disponible y cuál es su capacidad de ahorro. Eso me va a servir para saber cómo me va a pagar. Si por ejemplo el caso es como el de Tecoba, en este caso para mí cuánto gana mensual no es tan importante, sino cuál es su capacidad de pago, cómo le pagan a él, si él tiene liquidez o no tiene liquidez, o cuando le pagan a él el proyecto, él me paga a mí. Esos son el tipo de cosas que debemos tener en cuenta. En el caso de productos agrícolas, ¿cuánto gana mensual? ¿Gana mensual o gana semestral? Por ejemplo, identifique el ciclo de la papa, por decirlo de alguna manera. Digamos que la papa se cosecha en marzo y se cosecha otra vez en agosto. Si usted sabe eso, pues claramente lo único que tiene que hacer es en marzo o antecitos de marzo y antecitos de agosto, en julio o en enero, febrero, en febrero, acercarse a estas personas que cultivan papa, por ejemplo, y decirles: mira, tengo este elemento que te puede servir para la cosecha de la papa. Pero eso usted no lo puede hacer si no tiene identificadas las personas con base en sus características y sus preferencias. Eso les va a permitir hacer una proyección inicial de las ventas. Eso es algo muy sencillo que vamos a analizar, y es identificar en un primer envión, sin saber cuánto cuestan mis cosas todavía, cuánto puedo vender o cómo puedo vender. Para eso usted va a responder las siguientes preguntas de manera básica todavía. ¿Cuántos clientes ideales hay en su target? Ya identificamos un target y sabemos que tenemos unos clientes ideales dentro de nuestro entorno, que los vamos a dividir en Ideal Customer Profile y lo vamos a dividir en Buyers. Vamos a tener las claridades sobre estas personas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Es decir, si yo le vendo a empresas constructoras de Bogotá, ¿cuántas hay? Si yo le vendo a empresas pequeñas que hacen construcciones, ¿cuántas hay en la ciudad de Bogotá? Otra pregunta: ¿esos clientes necesitan nuestro bien y servicio una o varias veces? Es decir,
Si yo vendo, por ejemplo, un biodigestor, ¿cuántas veces me lo van a comprar? Una. Por lo tanto, mi servicio tiene que ser permanente en el tiempo, pero mi producto lo vendo una sola vez. Si yo vendo varillas para construcción, me lo van a comprar todos los días, porque cada vez que hagan una construcción, me van a volver a comprar. Entonces, estamos hablando de momentos distintos y de las necesidades distintas. En una compra, ¿cuánto necesita? Por ejemplo, si estamos hablando de un biodigestor, necesita 1. Si estamos hablando de varillas, necesita 1.000.000. Entonces nosotros tenemos que identificar por qué es posible que nosotros no podamos cumplir con las expectativas y las necesidades de nuestros clientes por las cantidades de venta que tenemos. Eso nos va a permitir finalmente establecer estrategias empresariales básicas, como la comunicación. Entonces tenemos que analizar, esto es un tema importante, las comunicaciones. Nuestro buyer persona usa el celular, usa el computador, ve televisión, escucha radio. Por ejemplo, si es un campesino, escucha radio mientras trabaja, pone la radio mientras va desarrollando actividades, lee el periódico, por ejemplo, lee una gaceta municipal, lee una gaceta veredal, lee la cartelera del municipio o la cartelera de la vereda cuando sale de su finca. ¿Tiene comunicaciones o no las tiene? Eso nos va a permitir identificar cuál es mi medio de comunicación perfecto con mi clientela. Por ejemplo, en los municipios pequeños o en los barrios pequeños o en las veredas, la radio veredal o la radio municipal o las emisoras de radio locales son la forma correcta de llegar a las personas. Por eso dése cuenta que cuando usted está en el campo o está de paseo y empieza a cambiar emisoras, escucha estas emisoras locales que hablan de pesticidas, que ofrecen maquinaria, que ofrecen Shindagua, las máquinas para cortar el pasto, todo ese tipo de cosas para los finqueros se ofrecen a través de la radio porque es uno de los pocos medios que llega con claridad a las personas. Eso nos va a permitir identificar el producto. Yo sé que esta diapositiva está un poquito densa, pero quiero separar los productos por tipo de producto porque eso es lo que usted tiene que hacer ahora, identificar. ¿Es un bien de consumo? Es decir, se consume de forma rápida y tiene una duración o usabilidad limitada, por ejemplo, una botella de agua, por ejemplo, la gasolina, por ejemplo, la comida. ¿Es un servicio? Es decir, son las actividades o sus beneficios que se consumen en el momento que se prestan. Por ejemplo, es una reparación, es una actividad de mantenimiento. Es un bien de uso común, que son los que se usan en la canasta habitual. Es un bien de emergencia, que las personas solo compran en un momento específico cuando tienen una necesidad puntual. Es un bien de comparación, es decir, que se compra, pasa por una comparación de características intrínsecas y extrínsecas, es decir, como un televisor, por ejemplo, que las personas comparan entre varios televisores para hacer la compra, comparan entre varios computadores, eso es un bien de comparación. Es un bien de especialidad, es decir, que es para un mercado muy específico. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, un biodigestor es un bien de especialidad, es muy específico. Las personas toman una decisión con base en una necesidad específica, pero no están comparando necesariamente entre 20 tipos de biodigestor. Generalmente compran uno con base en una sola característica. Qué pena con ustedes que acá donde estoy, como les digo, estoy cerca de una vía, digamos, más de ciudad pequeña, entonces pasan muchas motos por acá por la puerta. ¿Son bienes durables que duran mucho tiempo o son bienes no buscados? Es decir, que la persona no los necesita, no los está buscando, pero en el momento en que usted la interesa, los adquiere. Pues porque requiere publicidad y apoyo de personal de ventas, porque en realidad la gente no los está buscando, sino que sencillamente cuando se topa con ellos se puede entusiasmar para comprarlo. Entonces el producto, ya tenemos el producto según la finalidad. Lo que vamos a hacer es cuál es la finalidad del producto, es lo primero que vamos a responder sobre el producto. ¿Y qué vendo a mi público? Entonces, ahora sí, después de saber cuál es la finalidad, es un bien durable, es un bien de especialidad y en muy poquitas palabras, ¿qué vendo? Solo el producto, solo lo que reciben. Yo vendo un bien de consumo que se llama agua. Yo vendo un bien durable que se llama casa prefabricada. Yo vendo un bien de especialidad que se llama biodigestor de lona. Tengo que saber en 3-4 palabras yo qué vendo. Yo, por ejemplo, David, vendo bienes o servicios. Yo vendo servicios especializados de estudios ambientales. Eso es lo que yo vendo en Tecoba. Estudios ambientales que son bienes y servicios especializados. Punto. Eso es lo que usted tiene que lograr en este momento con 2 o 3 palabras. El servicio se divide en 3. Tenemos que identificar nuestro servicio y aterrizarlo. Antes de la venta, ¿presto algún servicio o asesoría para la identificación de la necesidad? Yo, por ejemplo, en Tecoba, sí.
Yo presto un servicio anterior diciéndole a las personas qué necesitan en cuanto a permisos ambientales, en cuanto a licencias, en cuanto a personal. Todo eso yo lo hago antes de que me compren para que las personas sepan para dónde van. Durante el servicio, pues lo atiendo de manera apropiada. ¿Cómo atiendo a mi cliente? Yo lo atiendo en una oficina, tienen personal a su disposición, un coordinador de proyectos 24/7 que está pendiente del desarrollo del proyecto para que se haga de manera adecuada y la persona es bien atendida. Y después de la venta, tengo un servicio postventa de garantía. Si usted presenta el servicio y no se lo aprueban por algún inconveniente técnico, pues evidentemente yo respondo por eso en un servicio postventa de garantía sin que usted tenga que incurrir en gastos adicionales. Si fue culpa mía, por decirlo de alguna manera, si tiene un derecho de garantía. Si no, pues yo presto un servicio postventa de ajustar lo que sea necesario, aunque si no es de mi, por decirlo de alguna manera, de mi responsabilidad, pues yo lo ayudo a hacerlo con un cobro adicional pues pequeño para que usted pueda cumplir con sus proyectos, con sus entregas y con sus permisos. Eso es lo mismo que tienen que pensar ustedes para su empresa. Para finalmente identificar el precio. Como todavía no sabemos cuáles son los costos, porque no hemos llegado allá, los costos lo vamos a ver en una sesión más adelante, vamos a contestar dos preguntas básicas. ¿Cuánto vale en el mercado? Lo que yo estoy vendiendo, ¿cuánto vale en el mercado? ¿Y cuánto más o menos debe ser el precio mío para competir adecuadamente? Todavía no sabemos cuánto vale lo nuestro porque no lo hemos calculado, eso lo vamos a hacer un poco más adelante, pero en este momento necesitamos saber cuánto vale en el mercado, la gente que lo vende, a cómo lo vende, si es que existe, o la competencia directa, que ya lo identificamos en una sesión anterior, competencia directa e indirecta, a cómo lo está vendiendo. Si no lo logro identificar, pues pregunto, pido una cotización. Esa es la idea, saber cuánto vale en el mercado. Mercado Libre, busque, Internet, busque, pregunte directamente a las empresas, aló, ¿cuánto valen las varillas? Aló, ¿cuánto valen los biodigestores? Pregunte e identifique cuánto vale en el mercado. Y después de que tenga esa respuesta, ¿cuánto más o menos debe ser el precio para competir adecuadamente yo? Digo, ok, perfecto, yo me identifiqué que las personas venden las varillas entre 1,000 pesos y 4,000 pesos. Como hay un rango tan amplio, yo pienso que yo debo estar más o menos rondando los 2,000, 2,500 para que tenga sentido. No quiero ser la más barata, ni tampoco la más cara, ni tampoco me voy a pegar de la mitad, voy a estar un poquito por debajo de la mitad. Decida usted lo que usted quiera, pero debe identificar el rango al que le va a apuntar. Finalmente vamos a hacer la promoción. Este es el último punto importante. Ya una vez usted tiene listo, sabe a quién le va a vender, quién es su buyer, cuáles son sus características, cuál es su comprador ideal o el perfil de su comprador ideal, usted está listo para una herramienta publicitaria y de promoción. ¿Qué tiene que tener mínimo una herramienta de estas? Que yo les recomiendo usar herramientas gratuitas como Canva, por ejemplo, que es muy buena. Ahí les pongo el nombre de la plataforma. Gratuita, chévere, básica, tiene muchas imágenes, tiene muchas plantillas y le permite a usted hacer de todo. ¿Qué tiene que tener una publicidad de su empresa? Encabezado, un mensaje central, un ofrecimiento, ¿qué te estoy ofreciendo? Es decir, un encabezado, el nombre de la publicación, un mensaje central, esto es lo que yo ofrezco, esto es lo que quiero con lo que te quedes. Ofrecimiento, ¿qué es lo que yo te voy a dar? Colores, tipografía, imágenes, obviamente tienen que estar ligadas con su imagen institucional, con su logo, con los colores que escogió. Disminución del riesgo, quiere decir qué tan fácil es adquirir mi producto. Eliminar en las personas las barreras del riesgo. Es muy caro, es muy lejos, es muy difícil. Eliminar esas barreras con una frase. Y por último, invitar a la acción. Invitar a la acción es, los esperamos, puertas abiertas, llame ya, pedidos a través de tal número. Es decir, invitar a la gente a que tome una acción. Esta es la forma en la que, bien pensado, una página de coaching en mercadeo muy buena, de la que extraje mucha información de la que hemos trabajado el día de hoy, presenta cómo debe ser. Ofrecimiento de bajo riesgo, conferencia sin costo, ya le quito a usted el riesgo, es gratis. Diseño, pues tiene los colores de esta empresa que son gris y rojo. Encabezado, 7 pasos para el éxito del marketing. Tiene un mensaje central, mercadeo simple y efectivo para pymes, herramientas prácticas para atraer más clientes. Es decir, ese es el mensaje que quiero que le quede a la gente. Maneje sus residuos orgánicos de manera adecuada, genere gas con los residuos, ¿sí? Ese es el mensaje central. Encabezado, puede ser, por ejemplo, ofrecimiento de bajo riesgo, biodigestores de bajo costo o a muy bajo costo, o precios asequibles, precios al alcance de su mano. Encabezado, genere gas o generadores de gas a partir de residuos o biodigestores, lo que usted quiera. Y la invitación a la acción, infórmense, inscripción acá, página web acá,
teléfono acá. Eso es todo lo que tiene que tener una publicidad. Si tiene estos elementos, se sacó adelante. Si no tiene estos elementos básicos, está incompleta. Y si tiene más cosas que acá, está un tris exagerada. Es decir, ahí es cuando usted ve esas publicidades que usted no entiende nada de lo que dice, paila, eso quedó mal hecho. Esta es la base del marketing, la base de la publicidad, que sean poquitas cosas las que usted dice. Esta frase de Jeff Bezos, que hoy dedicamos esta clase a Jeff Bezos como empresario del mundo, dice: tu marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación. Tu marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación. Cuando usted sale de una habitación, a usted lo recuerdan es porque usted es muy borracho y muy bebedor, porque usted aguanta mucho trago, o porque usted baila muy bien, o porque usted cuando se emborracha pelea, o porque usted es grosero en clase, o por la vez en la que usted le contestó mal a un profesor, o la vez en la que usted sencillamente para no entrar a clase se fue a beber. Esa es su marca. Eso es lo que la gente piensa de usted. Si cuando usted le preguntan cómo es Andrea, cómo es Carlos, y dice, no, es una persona súper juiciosa, súper pila, no, es una persona comprometida, no, es un profesor chévere, no, es una persona mala, es una mala persona. Esa es la marca que usted está dejando. Yo les recomiendo que empiecen a trabajar en su marca personal. Cuando usted quiere ser empresario o sencillamente quiere ser exitoso, tiene que tener una marca personal. Esa marca personal es la forma en la que las personas lo ven y la forma en la que las personas entienden su vida y su comportamiento y cómo se van a relacionar con usted. Tu marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación. Piense bien qué dice la gente o qué cree usted que la gente dice de usted cuando no está en la habitación. Y si no es algo positivo, si no es un relajo, si no es algo que no tiene seriedad, si no es algo que no tiene, por decirlo de alguna manera, sustento, usted está dejando esa marca y esa marca lo va a acompañar a usted cuando sea un profesional y usted siempre se va a quedar en la cabeza de las personas como el vago, como el flojo, como el bebedor, como el que no es inteligente, como el que no hace aportes inteligentes, o sencillamente usted no tiene una marca y nadie sabe quién es usted, y eso es precisamente lo que tiene que combatir y lo que tiene que evitar para tener éxito, no solamente en esta carrera, sino en cualquier carrera. Les dejo esa reflexión para que lo piensen y para que analicen cuál es su marca personal. ¿Qué dice la gente de usted cuando no está en la habitación? Porque eso es lo que lo va a marcar a usted como empresario y como profesional. Y no solo como profesional y empresario, sino también como empleado. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.